Ejercicio: aplicaciones de las leyes de Newton, caso plano inclinado con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, el cuerpo sube con una aceleración. Dice: un objeto de 10 kilogramos está sobre un plano inclinado a 15 grados con la horizontal. Si el coeficiente de fricción cinético es 0.200, determine la fuerza paralela al plano para que el objeto suba con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces nuestras variables del ejercicio, nuestras variables que nos da serían la masa que es de 10 kilogramos, el coeficiente de fricción entre la masa y la superficie del plano inclinado, que sería 0.200. Queremos encontrar la fuerza paralela al plano para que suba con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces esas son nuestras variables. Además tenemos el ángulo del plano inclinado respecto a la horizontal, que es de 15 grados. Entonces primero vamos a ver qué fuerzas están involucradas en el plano inclinado. Entonces vamos a dibujar las fuerzas. Tenemos una masa de esta forma, tenemos el ángulo de 15 grados, nos dice que sube con una fuerza F mayúscula y una aceleración, ya dijimos, de 2 metros sobre segundo cuadrado hacia arriba. Ahora, ¿qué fuerzas tenemos ahí? Vamos a dibujar la fuerza normal que por definición siempre es perpendicular al plano. Como se va moviendo hacia arriba, vamos a tener una fuerza de fricción que se opone al movimiento del cuerpo, y vamos a tener un peso con una fuerza de atracción gravitacional hacia abajo. Si yo dibujo mis ejes, vamos a tener el eje X y el eje Y de esta forma. Para facilitar los cálculos, el eje X va a ser paralelo al plano y el eje Y es perpendicular al eje X. Entonces, si yo dibujo ya de manera horizontal los ejes cartesianos, esto me quedaría hacia arriba, hacia el eje X positivo, la fuerza normal. Tenemos también la fuerza F mayúscula hacia la derecha, la fuerza de fricción hacia la izquierda, y el peso W lo vamos a tener con un ángulo, que este ángulo va a ser igual a 15 grados. Entonces hay que descomponer W en WY y en WX. Esas serían todas las fuerzas del sistema. Además, la aceleración iría hacia la derecha. Entonces, de esta manera quedarían las fuerzas. Por lo tanto, si hacemos la suma de fuerzas en X, vamos a tener que en X tenemos la fuerza F mayúscula, le vamos a restar la fuerza de fricción ya que va hacia la izquierda, y le vamos a restar la componente del peso en X, y lo vamos a igualar a masa por aceleración porque es un movimiento con aceleración. Entonces la suma de fuerzas en Y va a quedar, tenemos la fuerza normal que es hacia arriba del eje Y le vamos a restar WY que va hacia el eje Y negativo, y esto lo vamos a igualar a 0. Esto lo igualamos a 0 porque en Y, en el eje Y, está en reposo. Entonces así quedarían nuestras ecuaciones del sistema. Pero nosotros queremos encontrar la fuerza F. Entonces la fuerza F se encuentra en la sumatoria de fuerzas en X. Por lo
lo tanto hay que despejar la suma de fuerzas en X y tenemos que F menos WX es igual a MA. Hay que encontrar F mayúscula, lo que está restando pasa sumando del otro lado. Entonces F mayúscula va a ser igual a MA, este pasa con signo positivo, más FF, este pasa también con signo positivo, más WX. Entonces F mayúscula va a ser igual a MA más FF más WX. Entonces, como tenemos que esa es nuestra ecuación, nosotros sabemos que F es MA más FF. Hemos dicho que la fuerza de fricción en realidad es μK por la fuerza normal. Esta fórmula es importante. Entonces aquí sería μK fuerza normal más, sabemos que la componente WX en el plano inclinado sería W por el seno del ángulo. Esto solamente sucede en el plano inclinado, por lo tanto WX es mg seno del ángulo. Entonces aquí nos quedaría mg, masa por gravedad, por el seno del ángulo. Entonces hasta el momento así va quedando nuestra ecuación. Entonces nosotros sabemos que la fuerza de fricción, que resulta ser μkFn, entonces la fuerza normal la vamos a sacar de la suma de fuerzas en Y, y de la suma de fuerzas en Y sabíamos que fuerza normal menos WY es igual a 0, por lo tanto fuerza normal va a ser igual a WY, ya que mandamos este sumando del otro lado. Por lo tanto, fuerza normal va a ser igual a, en este caso WY va a ser igual a W coseno del ángulo. Entonces tendríamos que Fn es W coseno del ángulo. Por lo tanto, FF, que es μkFn, va a ser igual a μk por W por el coseno del ángulo, y FF va a ser μk masa por gravedad, porque W es masa por gravedad, por el coseno del ángulo. Entonces si sustituimos esto, vamos a tener que fuerza de fricción va a ser el coeficiente de fricción que dijimos que era de 0.200, que multiplica a la masa. Dijimos que la masa es de 10 kilogramos por 9.81 de la gravedad por el coseno, lo voy a poner aquí abajo, coseno de 15 grados. Está multiplicando todo por el coseno de 15. Entonces, tenemos que la fuerza de fricción de esta multiplicación nos debe de dar 18.95 newtons de fuerza de fricción. Entonces ya tenemos la fuerza de fricción. Como ya tenemos la fuerza de fricción, nosotros regresamos a nuestra fórmula donde F es MA más fuerza de fricción más componente del peso en X. Entonces F va a ser la masa dijimos que es de 10 kilogramos por la aceleración de la masa. La aceleración es de 2 metros sobre segundo cuadrado, más lo que acabamos de calcular de fuerza de fricción, 18.95 newton, más recordemos que WX en el caso del plano inclinado va a ser W por el seno del ángulo, es decir, masa por gravedad por el seno del ángulo. Entonces aquí tendríamos 10 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado,
por el seno de 15. Seno de 15 grados. Entonces F va a ser igual a 20 newtons, que nos da de este término, más 18.95 newtons de este otro término de la fuerza de fricción, más del tercer término de la componente de peso en X, vamos a tener 25.4 newtons. Entonces la fuerza va a ser igual a 64.35 newtons, la fuerza necesaria para que el objeto suba con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado a través de un plano inclinado.